basado en lo que son el calor específico y también lo que es el calor latente, ¿ok? Que era lo que nosotros estábamos hablando. La semana pasada y la semana antepasada empezamos a hablar acerca del calor específico y también estuvimos hablando acerca del calor latente, ¿ok? Y veíamos que el calor latente, pues hay un cambio de fases ahí, ¿verdad? De evaporación, de fusión y otros tipos de cambios ahí. Entonces, vean, para nosotros el calor específico, pueda que en un problema se nos dé cuál es el calor específico, o pueda que nosotros nos toque buscar en una tabla. Ahí yo les mostraba una tabla que ustedes tienen ahí en el libro, y es para calcular el dato de ahí del calor específico, un dato que ya está dado. A nosotros en los problemas pueda que sí se nos pida el calor específico, dado que nosotros vamos a utilizar esta fórmula, que el calor específico va a ser igual al calor, ¿okay? A un calor sobre masa por la diferencia de temperatura, ¿ok? Claro está, de que a mí me pueden pedir masa o me pueden pedir un tipo de temperatura, ¿verdad? No solamente hablaremos de que solamente el calor me van a pedir. Entonces, vean, hay un problema, quiero que lo anote, que dice, ¿cuánta entrada de calor se necesita cuánta entrada de calor se necesita para elevar la temperatura de una barrica vacía de 20 kilogramos. Entonces ahí nos está hablando de una masa, que la masa es de 20 kilogramos. ¿Okay? Hecha de hierro. Coma, desde 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. Ok. Ese solamente es un inciso. A ese le vamos a llamar que es el inciso A. Ok. Entonces, ahora, vamos a un inciso B. ¿Y cuánto si la barrica está llena con 20 kilogramos de agua? ¿Y cuánto si la barrica está llena con 20 kilogramos de agua? Ok, hagamos primero el inciso A y deduzcamos lo que son los datos que nos dan. Nos dan una masa de 20 kilogramos. Ajá. ¿De qué me dicen que está hecha esa barrica? Hierro. De hierro, ¿verdad? Entonces tenemos un calor específico de hierro, según nuestra tabla, que es de 0.113 calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Ok? Ahora bien, me dice de que hay una temperatura, ¿verdad? Entonces nosotros podemos sacar la diferencia de esas temperaturas. ¿Cómo se saca la diferencia de esas temperaturas? Recordemos cómo sacábamos la diferencia. Era temperatura final menos la temperatura inicial, creo. Sí, muy bien. Temperatura final menos temperatura inicial.
Tenemos la temperatura final, que ¿cuánto es? $90 centígrados. Ok, 90 grados centígrados menos la temperatura inicial, ¿cuánto es? 10 grados centígrados. 10 grados centígrados, haciendo esto un total de 80 grados Celsius. ¿Ok? Bien, ahí tenemos los únicos datos que necesitamos nosotros para poder calcular lo que se nos pide. Ahora bien, hay que ver esas unidades. Y si ustedes ven, este es kilogramo y este es gramo, entonces vamos a pasar de estos kilogramos a gramos. Si nosotros hacemos esa respectiva conversión, nos quedan que son 2000 gramos. ¿Ok? Hacemos esa conversión. Ahora bien, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos masa, tenemos calor específico y tenemos temperatura. Entonces a nosotros lo que nos pide es el calor, ¿verdad? Ahora, teniendo la fórmula y despejando para calor, ¿cómo me quedaría esa fórmula? Ajá. Profe, ¿la Q es el calor o la C? ¿Calor? Este es calor específico. ¿Ok? Este es calor específico y este es un calor que entra o sale del sistema. ¿Ok? Que este es en calorías. La Q es o un calor que entra o un calor que sale de un sistema. Y la C pues es un calor específico. Entonces, vamos a despejar para C, el calor específico. O No, para... porque el calor específico ya lo tenemos. Ya se nos dio en el problema que el calor específico del hierro es eso. Entonces lo que nosotros vamos a despejar es C, porque yo necesito saber cuál es ese calor que hace que me aumente esa temperatura. ¿Ok? Entonces despejemos para Q. ¿Cuánto sería? Todo pasa a multiplicar. Exacto, todo pasaría a multiplicar. Esto quiere decir que tendríamos nosotros que Q va a ser igual a C por M por la diferencia de la temperatura. Y ahora bien, lo único que tenemos que hacer pues es sustituir. Tenemos este que es 0.113 calorías sobre gramos por grado Celsius por, tenemos una masa que es de 2000 gramos por, tenemos una diferencia de temperatura que esto es igual a 80 grados Celsius. Ok, en primer lugar, pues tenemos que cancelar nosotros unidades. Si ustedes ven, se van estos gramos con estos gramos, se van estos grados Celsius con estos grados Celsius. Solamente nos quedan que son calorías. Ahora, si nosotros multiplicamos esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 18.080. Creo que 18.080. así me dio a mí. Ajá. ¿A los demás? ¿Y a los demás cuánto les dio? Calorías serían acá. Mismo. Lo mismo. Dio lo mismo, ok. Entonces tenemos esto que ya encontramos ese calor que entra, un calor de entrada, ok. Ahora, ¿qué nos dice el inciso B? Y dice, ¿cuánto si la barrica está llena con 20 gramos de agua?
Ok, vamos a hacer el inciso B acá entonces. No nos está diciendo que cambia la temperatura, ¿verdad? Entonces podemos decir, Profe, hola, fíjese que me dice Diego que quiere entrar a la clase ya a ratos. ahorita lo acabo de ver. Ya lo acepté. Listo. Bien, entonces vean el inciso B. ¿Qué sucede con este inciso? Me dice de que cuánto, si la barriga está llena con 20 kilogramos de agua. Entonces, como me está hablando de agua, ya cambia el calor específico acá. ¿Okay? El hierro tiene un calor específico, el agua tiene un calor específico, si hablamos de cobre tiene un calor específico, si hablamos de aluminio tiene un calor específico, pero no me habla de que la temperatura cambie. Entonces, vamos a mantener esa temperatura que sería 80 grados. ¿Ok? Ahora, claro, el calor específico pues va a cambiar. Y si hablamos de un calor específico de agua, esto es igual a 1, ¿ok? Calorías sobre grado, ahí, gramos por grado Celsius. ¿Ok? Y nos habla de una masa. Bueno, la masa se nos da la masa. Y ahí tenemos que la masa es de 20 kilogramos. Lo mismo del inciso A, ¿verdad? Hay que pasar esos kilogramos a gramos para nosotros poder hacer lo que se nos pide. Y como también se nos pide calor, ¿verdad? Porque nos dice que cuánto si la barrica está llena con 20 kilogramos, pero nos habla de agua. Entonces tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia cuando está llena de hierro, pero también cuando hay agua. Tiene que haber una diferencia. Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula porque lo que nos están pidiendo también es calor. Ok, y sustituimos lo mismo, vamos a hacer 1 calorías sobre, por la masa que serían 2000 kilogramos por 80 grados Celsius. Se cancela esto con esto y realicemos la multiplicación. 160.000. 160.000 calorías quedarían, ¿verdad? Entonces, vean, eso nos queda para este inciso. Pero ¿qué sucede? No solamente está pasando en un sistema, ¿ok? Entonces, yo tengo algo en el inciso A, pero si yo le aumento a este inciso A, le aumento lo del inciso B, ahí obtendría la respuesta que me está pidiendo este inciso B. ¿Qué pasa acá entonces? Que la respuesta de B, que serían 160.000, yo le voy a sumar también las calorías que encontré, ¿verdad? Que sería esto. Súmenme esto, por favor, para ver cuánto nos queda. Si sumamos sería 0, 8, 0, 8, 7 y 1. Nos quedaría que este inciso B pues sería 178.080 calorías. Y listo. Y ahí tendríamos nosotros lo que son los dos incisos de nuestro problema.
No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todos saben de dónde sale ese calor específico? ¿Okay? Ese calor específico pueda que se nos dé a nosotros o solamente nos hagan referencia de un calor específico, nos digan hierro, cobre, aluminio, y nosotros directamente nos vamos a una tabla. ¿Okay? Una tabla que van a poder tener a mano a la hora del examen. ¿No tienen preguntas con este ejercicio? Ok, Profe, entonces, ¿en qué páginas está la tabla? ahí donde está el calor específico, permítame que no estoy con el libro ahorita. Ya le digo, Emily. Está en la página 110. ¿Ya lo encontró? Sí, ya la encontré. Gracias. Listo, listo. Ok. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Siempre tomando en cuenta esto, ¿verdad? Del calor específico. Vamos a hacer otro. Dice, una barra de aluminio de 2 kilogramos se calienta desde los 20 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius. Repito, una barra de aluminio de 2 kilogramos se calienta desde los 10 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius. Si su calor específico es, bueno, voy a ir anotando los datos que me dan. Entonces, vean que en este caso, pues me están diciendo directamente que mi calor específico es 0.22 calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Okay? Y me dicen, me dan la masa, que en este caso la masa es de 2 kilogramos, me dan una diferencia de temperatura, que en este caso pues me dice que es 60 grados menos 20 grados. Menos 20 grados Celsius, esto es 40 grados Celsius. Y me dice, ¿cuánto es el calor que absorbió para alcanzar dicha temperatura? ¿Okay? ¿Cuánto es el calor que absorbió? Entonces acá nos están pidiendo también calor, ¿verdad? Entonces esa fórmula ya la conocemos nosotros, que calor es igual al calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura. Y lo único que vamos a hacer pues es sustituir. Antes bien, hay que pasar, ¿verdad? Estos kilogramos que tenemos acá a gramos. ¿Cuánto sería 2 kilogramos a gramos? $200. No sé ustedes. ¿Cuánto sería? Veamos. Si tenemos 2 kilogramos por 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Creo que en el ejercicio anterior nos faltó un cero. Pero bueno, lo único que cambiaría en la respuesta del ejercicio anterior pues sería agregarle un cero. Sería y 1 kilogramo acá. Sí, ya serían 2000 entonces. Bueno, ahí serían 2000. No sé si entendieron cuál fue el error del ejercicio anterior. Solamente sería un cero, ¿verdad? Agregarle un cero ahí porque serían 20,000 entonces. Entonces su respuesta pues le agregarían ustedes también un cero. Y no cambiaría mucho, ¿verdad? Porque un cero
no nos afecten mucho. Bien, entonces tenemos ahí que tenemos un calor que es de 0.22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Tenemos una masa que sería de 2000 gramos y tenemos una diferencia de temperaturas que sería de 40 grados Celsius. Cancelamos, ¿verdad? Esto con esto. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto nos quedaría? 17.600. Y eso sería todo. ¿A alguien le quedó diferente? ¿O a todos les quedó 17.600? Y vamos a hacer un último ejercicio acerca de este calor específico, para hacer uno acerca del calor latente. ¿Todos ya copiaron esto? No, todavía no. Ok. Ya puede borrar, profe. Ok. Ok, entonces veamos otro ejercicio. Dice, una barra de cobre absorbe 900 calorías. ¿Qué serían esas calorías? Ajá. ¿Qué serían esas calorías? Para Calor. ustedes, ¿qué es calor, verdad? Sería Q. Entonces ahí nos dice que Q es 900 calorías. ¿Ok? Luego nos dice, produciendo en ella una variación de temperatura de 10 grados si su calor específico es de 0.09 calorías. Entonces, nos dan ya la variación de temperatura, que es la diferencia de temperatura, que esto me dice que es 10 grados Celsius. Y me dice que hay un calor específico. ¿Qué será lo que nos están pidiendo entonces? A ver. Más. Sería la masa, ¿verdad? Entonces me dice que 0.09 calorías sobre... Oh, ok, entonces nos pedirían lo que es la masa. ¿Cómo despejaría yo para la masa? Teniendo que nuestra fórmula es esta. Ajá. ¿Alguien ayuda para ver cómo despejamos para masa? Ajá, ¿cómo despejamos para masa? Solamente tienen que despejar ahí. ¿Ves? ¿Cómo despejamos? Ajá. Si esta masa está dividiendo, ¿cómo va a pasar acá? Multiplicar. A multiplicar. Y si este calor está multiplicando a la masa, ¿cómo va a pasar acá? A dividir. Bueno, eso es lo único que tienen que hacer ustedes.
Y ahora pues sustituimos. El calor me dice que es de 900 calorías. Y el calor específico me dicen que es de 0.09 calorías sobre gramos por grado Celsius por la temperatura que serían 10 grados. Se cancela esto con esto. Igual las calorías se van a cancelar. Me quedaría 900 sobre. ¿Cuánto es 0.09 por 10? $0.9. Y si dividimos eso entre esto, ¿cuánto sería? ¿1000? 1000. Sí. Ok, 1000 gramos. Y eso sería, Jorge. No sé si hay alguna pregunta. Ajá. Pregunte. Y vean que ahí también esa masa les queda en gramos, ¿verdad? Yo podría pedirles que también la calculen en kilogramos. Y si les pongo que la calculen en gramos y kilogramos, ¿cuántos gramos nos quedarían ahí? ¿Cuántos kilogramos, perdón? Ajá, ¿cuántos kilogramos sería? 1. 1, muy bien. Eso sería. Entonces, vean, esto va a cambiar si yo les pido a ustedes que esa masa sea en kilogramos, en gramos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿O estamos cheque? Muy bien. Entonces, vean, esto es todo acerca de lo que es el calor específico. Pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que puede que nos pidan el calor específico, puede que nos pidan calor, que calor pues es la Q, calor que entra o sale de un sistema. Ahora veamos un ejemplo acerca de calor latente. Dice, ¿qué cantidad de calor cederá? Será, ¿verdad? Y estamos hablando de Q también, ¿verdad? Porque es un calor que va a salir. Cederá 1 kilogramo de mercurio. ¿Okay? Entonces, ahí ya nos está hablando de una masa. Datos. Entonces, nos está hablando que la masa es 1 kilogramo. ¿Okay? Entonces, nos está hablando de mercurio, que está a 25 grados para pasar al estado sólido, conociendo que la temperatura de fusión es de 39 grados Celsius. Entonces nos están hablando de una temperatura inicial que es de 25 grados Celsius. Nos está hablando de una temperatura final que es de negativo 39 grados Celsius. ¿Okay? Nosotros necesitamos el calor específico y necesitamos el calor latente de este ejercicio. Entonces, vámonos a otra tabla que está en la página, ya les digo en qué página. La página 114. Entonces, el ejercicio nos dice que está en un estado sólido
conociendo que la temperatura de fusión es de 39 grados Celsius. Entonces veamos cuál es el grado, el calor específico de ese mercurio. Aluminio, cobre. No nos aparece mercurio en esta tabla. Pero bueno, le voy a dar ese calor específico de ese mercurio. Sería de 139 joules sobre kilogramo por gramos. Y el calor latente, que este sí sería de 11.8 kilojoules sobre kilogramo. Ok, en este caso, pues nosotros necesitamos que solamente nos queden joules. ¿Por qué necesitaríamos que esto solamente nos quede en joules? ¿Alguien me podría decir por qué? Para poder cancelar, me imagino. ¿Verdad? Para que nosotros podamos cancelar a la hora de que multipliquemos por calor específico. Entonces, para convertir eso a joule, a cancelar esos kilogramos, vamos a dividir por 1000 entre 1 kilo. Ok, cancelamos esto y esto nos va a dar, ¿cuánto sería esto? La multiplicación de esto, ¿cuánto nos daría? 11.8 por 1000. $11,800. 11.800. 11.800 joules sobre kilogramos. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos lo que son los datos que necesitamos. Ahora bien, ¿alguien recuerda cuál era la fórmula para el calor latente? Aquí nosotros tenemos que hacer dos cosas. Porque en primer lugar nos están diciendo de que hay que pasar al estado sólido, conociendo que una temperatura de fusión es de 39 grados Celsius. Entonces, aquí hay que hacer dos cosas y dos cosas que tengo que conocer, porque nosotros necesitamos calcular lo que es el calor total, y el calor total es igual al calor latente más el calor de este sistema. Entonces, primero vamos a calcular lo que es el calor latente, y para calcular